Eh, Podemos decir que hubieron entre 300 y 400.000 paraguayos que marcharon al exilio después de finalizar la revolución del 47. Hablo de paraguayos en general, de los cuales la gran cantidad eran liberales y también la mayor cantidad de gente fueron a la Argentina, y los que se quedaron, ya sea porque tuvieron la valentía de seguir quedándose en el país, a seguir trabajando en sus cosas personales y también trabajar por su partido, en este caso me refiero a los liberales, sufrieron persecuciones de todo tipo, en especial los que vivían en el interior del país, que se llevaba a cabo por las delegaciones de gobierno, o así se llamaba ante a lo que hoy son las gobernaciones, delegado de gobierno, representante directo del presidente de la República en esa zona, por las alcaldías que eran, diríamos, lo que vienen a ser las comisarías policiales de la policía, de la delegatura de gobierno, eran las alcaldías policiales las que actuaban, o bien directamente la milicia colorada, los Pinandí, los afiliados al Partido Colorado, que le perseguían, en especial, repito, a los liberales, respetando y reconociendo la lucha de los otros partidos eh, políticos del Paraguay. Parece ser que había una especie de orden, como evidentemente los liberales fueron los que constituyeron la mayor parte de las fuerzas revolucionarias en el 47, era tratar de exterminar, de eliminar a este partido, apelando fundamentalmente al miedo, que llegan a la mitad, que no trabajen más en la política, etcétera, etcétera. Entonces ese liberal fue considerado, como diríamos, un paria, esa clase de la India, del país india, un paria en su propia tierra, alguien que no tenía ningún tipo de derecho para poder reclamar algo. No podía trabajar en una institución pública donde había vacancias para maestros, maestras, médicos, etcétera, etcétera, si no tenías la afiliación colorada. Eso duró muchísimo tiempo. Sigue dándose hasta hoy día, que ya hace bastante, del año 47 a hoy 2024. Una buena cantidad de años, 70, 75 años. Y hasta hoy sigue dando. Tenías que tener tu afiliación colorada y en la calle te encontrabas con la representación de la represión que estaba conformado por lo que les dije el miércoles, las guardias urbanas, donde había gente universitaria del Partido Colorado, con una cara esa, cuando vos le conocías, medio de vergüenza, agachada la cabeza, pero hacían eso. Estaban ahí en la calle y estaban para atemorizar, para amedrentar a sus adversarios políticos. Repito, en este caso, fundamentalmente a los liberales. Yo me recuerdo una oportunidad, habrá sido alrededor, alrededor de los años 50 y 57, 58. Yo he tenido 7 años, 6 años, pero me acuerdo perfectamente, yendo por la avenida de Sevilla Yala, cruzando ahí donde está el viaducto San Martín, había una casa de muebles que se llamaba Miró,
que creo que después se fue a vivir allí Mario Audo Benítez. Y ahí había una especie de exposición de muebles, una cosa así. Nos fuimos con mi papá, mi mamá y cuando éramos tres hijos. Éramos 58, había nacido mi hermano que después iba a fallecer en el 61, en el año 57. Y cuando veníamos a la vuelta, la mañana, perdón, a la ida, lo que pasamos sin problema. Yo no recuerdo ningún altercado, pero a la vuelta cuando veníamos, nos atajaron, nos atajaron. Mi papá tenía una camioneta Fargo, ahora sí un modelo 54, 55, que era Grillón, el representante en el Prado. Y ahí papá le dio a un joven que era graduado en química, que era químico, y estaba dentro de la milicia civil colorada, la Guardia Urbana. Que yo estoy de acuerdo, ¿por qué no? Si hay una lucha y su partido le llama, como fue la revolución del 47, bueno, ir y defender también a su partido, así como lo hicimos miles de liberales. Pero esto ya terminó todo. El Partido Liberal fue vencido, casi exterminado, y ir otra vez a la calle y amedrentarle, intimidarla, hacerle tener miedo. Sí, tiene que empezar 2, 3 veces, 4, 5 veces para volver a salir. Y en eso te revisaban, y si llegaban a encontrar dentro de tu documento, como le dije, el famoso Cuatiapo I, que era el talón inferior de la afiliación, que se te daba como comprobante que te afiliabas al partido. Antes había carnet, en la época que el partido podía pagar un carnet, había un carnecito con un comité grande, bueno, solían hacer el carnecito, pero te iba a canjear por tu Cuatiapo y esa era tu constancia de que vos estabas afiliado. Si te encontraban con eso, como lo mismo es que te iban a dar una paliza allí, ahí mismo en la calle, en el lugar donde te detenía la Guardia Urbana, te sacudían patadas, capete, bofetadas, tenían cachiporras, palos, y a veces estaban también ahí cerca como fuerza de apoyo la policía. Entonces directamente te alzaban en la camioneta policial, la famosa Chevrolet roja, ¿sabes? Y te ibas preso o te llevaban ahí a la comisaría de tu pueblo. Tenías suerte, estabas 2 días, 3 días, y yo si no estaba 8 días, 12, 15, 20 días. O sea, éramos del Gelovita, y muchos caían por ese tema allí de la Guardia Urbana y estuvieron detenidos mucho más tiempo que 15 o 20 días. Eso era, diríamos, lo que podría ser lo normal en la represión, porque también estaba la parte más extrema que, como les había comentado en charlas anteriores, en la época de Morínigo existían campos de reclusión, campos de concentración, que fue denunciado en el año 45, les comenté, tanto en la Argentina como en el Uruguay, y del Uruguay vino periodista y un reportero gráfico a ver los lugares de campo de concentración y que fueron evidentemente evidenciados. Eran lugares de confinamiento, kilómetro 180, algunos iban a Peñahermosa, la isla Peñahermosa. Mi tío, José de la Cruz Franco, estuvo con Justo Pastor Benítez, padre, y otro grupo de gente liberales en Peñahermosa. Y él era químico farmacéutico.
Pero justo Pastor Benítez, en su libro, se llama Peñahermosa, Recuerdo de Peñahermosa, recuerda con agradecimiento, con mucho agradecimiento, con mucha dignidad, pero con mucho agradecimiento al doctor José. No le decían, a él le decían, era conocido como don José, José Curzú, José de la Cruz Franco, que es el que la atendía, hacía el papel de médico, porque no había médico. Después, de mucho tiempo, llegó un médico de sanidad del ejército y que cumplía su papel, que tiene que hacerlo, el papel de médico. Pero mi tío, que era químico farmacéutico, era el que cumplía eso. Dentro del Partido Colorado, sumado a este momento de inestabilidad, de anarquía, de seguir la persecución hacia que fue derrotado en la revolución, dentro del Partido Colorado se iban perfilando también situaciones de inestabilidad, porque se estaba dando una interna muy competitiva, muy peleada entre dos sectores del Partido Colorado. Un sector que era un sector, diríamos, para orientarlos de derecha, fascistas, y le llamaban los guión rojo. Eran la gente liderada por J. Natalicio González. Si en todos los escritos parece así, pero es Juan Natalicio González Paredes, que le dije también, no tenía ningún título de nada, pero era un hombre de mucha inteligencia, de mucha cultura, leía y escribía muy bien. El fuerte de él era estar en un diario, periodismo, o escribía lo mitad, o leese, el natalicio, o escribía, pues, escribí por ahí, hay que reconocer. No era como orador, no era muy bueno, como orador no era muy bueno, pero escribía muy bien. No tenía la verba, la oratoria que tenía José Pedro Yáñez, pero Natalicio escribía bien. Y por el otro lado estaba un sector llamado de los democráticos, que eran liderados por Federico Chávez, era el líder, el caudillo, y ellos hicieron una convención acá en Asunción, en el Teatro Municipal, el 16 de noviembre de 1947. Hay que reconocer también en un momento candente de la política paraguaya, pues la revolución terminó a fines de agosto, era 2 meses y medio de haber terminado. O sea, septiembre, octubre y noviembre, este fue en noviembre, el 16 de noviembre. Y creo que el problema, yo leí en uno de los libros que leí sobre este tema, fue en la elección del presidente de la convención, porque la convención debe ser dirigida por una persona que tiene la autoridad para hacerlo y debe ser electa por la convención del partido. Los convencionales que están allí deben votar quién va a ser el presidente de la convención. Mala Ombojapeta Chubecuera. Y allí, el libro que yo leí, los democráticos, lo de la línea de Chávez, de Federico Chávez, habían dicho que ellos ganaron por 2 votos, algo así, pero Baristet empezaron a gritarlo del grupo de los guiones, ganar, presidente de la convención, nuestro amigo, no sé quién fue el candidato a presidente de la convención, pero me voy a encargar de revisar para estos días. Y ahí cometió un grave error el sector democrático y se retiró de la convención. Se retiró. Y de ahí viene ese famoso grito de guerra de los guiones, que como que les dijera un grupo fascista, sí, tipo nazi, Hitler, Mussolini, Bareteve, decían
a tiros y a sablazos natalicio al palacio. Ese era el lema, el grito de guerra de ellos. Y al irse ellos, después se vota y queda Natalicio como ganador y queda como el candidato oficial del Partido Colorado para el periodo 48-53. 48-53. Estamos hablando, como le dije, noviembre del 47. Se dije, se hace esta convención. Y estos dos grupos, que estaban bastante rivalizados entre sí, tenían sus hojas de periódico que respondían a su línea, y el diario La Razón era del grupo de los democráticos. Y El País, que había sido de Policarpo Artaza al Partido Liberal y que después Morillo había ocupado y le nombró un Tempiguaysu que dirigía El País, era de los natalicistas, o llamado guión rojo, que era un equipo duro para Edgar L. Insbrand, que después fue 10 años ministro Stroessner, era de ese grupo. Después, cuando le viene mal, vamos a ver enseguida a Natalicio, el Insbrand se fue al exilio. Hubieron muchísimos colorados. A partir de acá, pues ya no había más, no había liberal. Los liberales, como le dije, pudieron irse, se fueron al exilio. Y los que se quedaron, ya dije, también pues, se quedaron por valiente o porque no pudieron irse y tenían que aguantársela quedándose acá. Y la mayoría quedándose acá tenían una actitud más prudente, más prudente. Ya como decía Napoleón, se le preguntaba qué se necesita para triunfar en política. Señor. Y decía él, se necesitan 3 cosas. En primer lugar, prudencia. En segundo lugar, mucho más prudencia. Y en tercer lugar, a veces, según la situación, no tanta prudencia. O sea que y ser prudente, pero si se te da la oportunidad para golpearte, golpea. Muy bien. El 3 de junio, esta convención fue el 16 de noviembre del 47. El 3 de junio de 1948, al dictador Higinio Morínigo le echan a patadas de la presidencia de la República. Y no le echan los liberales, los progresistas y los comunistas que tuvimos muchas ganas de hacerlo durante la revolución del 47. Le echan sus propios correligionarios, y asume el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Juan Manuel Frutos, desde el 3 de junio del 48 a el 15 de agosto del 48, que iba a ser entregado la presidencia a Natalicio González. Le echan a patada a Morillo. Morillo se fue al exilio y ninguno de los otros colorados, que vamos a ver la cantidad de colorados que se sucedieron en estos 6, 7 años, ¿cuánto? 48, 54, 6 años. Tuvieron como 6 presidentes que tanto nos criticaron a nosotros en aquella época del 10 al 12, que son 2 años, 24 meses. Y es cierto, ahí tuvimos nosotros 8 gobernantes, pero ellos casi 10 meses menos, 15 meses, desde el 3 de junio del 48 al 11 de septiembre del 49, tuvieron 6 gobernantes. Y vamos a ver enseguida quiénes fueron esos 6 gobernantes. Siguiendo con lo que estaba diciendo, Morínigo se manda a mover y se va al exilio.
Y creo que el que le dejó entrar a Morínigo fue Strong, pero no me dio enseguida también. No fue ahí cuando subió Strong en el 54, fue un poco más después. Pero Morínigo tenía su papá y su mamá acá en el Paraguay, después falleció su papá y su mamá ya estaba viejecita y le solía venir para ver a su hijo. Cruzaba la mamá del presidente Morínigo, cruzaba a Clorinda y ahí compartía con su hijo 2 días, 3 días, y se iba otra vez a su valle. Pero después ya también se volvió muy anciana, de mucha edad, y era difícil. Entonces Morínigo, con ese motivo, pues ya agarraba instrumentos inventados por Graham Bell, que era teléfono, y alguien que tenía un contacto allí, eso le dio el número del presidente o le dijo, espera, voy a preguntarle al presidente, después al otro día le habrá llamado y le habrá dicho, llamarle ahora a este número que va a atender el presidente. Le pasó y el Stroessner le dejó entrar a morir. Miren que los colorados en líneas generales fueron bastante duros con el tema del exilio. Se recuerda que también en una de nuestras charlas nos recordamos que en el 42 murió Eusebio Ayala y entró en el Paraguay en el año 92. 92, murió en el 42 y entró en el 92. Son 60 años. ¿Cuánto? 60 años. 42 menos 92. Sí. 60 años. Fue un 29 de septiembre, aniversario de la victoria de Boquerón, que sucedió en el 32. 50 años. Y del 32 al 92, 60. Sí, 50 es su muerte, claro. De la batalla de Boquerón, 60. Sí, sí. Y nunca nadie le trajo, sí, ya, o sea, nadie repatrió, no, él no hizo presencia, nadie repatrió sus restos. Y Canguecuera, Opitahue y Cajombre, cuando se pasa a la urna, que iba a producir, que iba a hacer más ese señor, y si hubiera tenido la grandeza, era un tipo, condujo al país en su hora difícil. Solamente 2 paraguayos, le dije, yo también en la charla, tuvieron ese momento, esa instancia, esa gran responsabilidad de cargar sobre sus espaldas un país en guerra. Francisco Solano López y Eusebio Ayala. Y Ayala, cuando recibe la presidencia, el 15 de agosto, el 15 de julio, ya pues un boñelo ya comenzó la guerra en el asunto de la laguna Pipiantuta, el Fortín Carlos Antonio López de Chaco. Y Rodríguez, que era Andrés Rodríguez, es el que permite que Eusebio Ayala retorne. Entonces, así también Morínigo tuvo un buen tiempo en el exilio sin poder venir al país y después le pidió a Stroessner y Stroessner le dio, diríamos, para que vuelva. Y era un periodo de anarquía, pero también ahí con la presidencia de Frutos, a partir después del 3 de junio de 48, que se vaya Morínigo, comenzaron a venir algunos exiliados liberales connotados, como por ejemplo el caso de Zubizarreta, que era el presidente del partido, Jerónimo Zubizarreta. También vino el doctor Alejandro Arce, médico. Se recuerda que yo le dije que iba a ser presidente del partido. ¿Quién es Alejandro Arce? El que le atendió a Albino Jara en esa revolución del 12, cuando muere el 14, 15 de mayo, ahí en los campos que él se fue hasta acá, ahí, y Bonda le mandó venir hasta Paraguay. Alejandro Arce.
También Velilla, Benjamín Velilla, que era un historiador liberal, Benjamín Velilla, y Jerónimo Riart. Jerónimo Riart. Por citar así algunos directivos liberales de algún peso, alguna connotación. Algunos que la gente poco le tenía, que corrió más por miedo que por cualquier cosa, o sea, no era por persecución, comenzaron a venir de a poco a integrarse. Pero repito, viviendo en un estado de terror y viviendo en un estado que les restringía a los liberales todo acceso a trabajo, a progreso, a poder salir adelante, a quitarle mejor a su familia. No había, no tenía que chucar a papeleta colorada si quería hacer. Ahí es donde mucha gente de familia liberal, mucha gente de familia liberal se afiliaron al Partido Colorado. Y ellos seguían teniendo su corazoncito liberales, pero sus hijos ya crecieron como colorados y hoy son colorados fanáticos, muchísimo, son colorados fanáticos. Yo le llegué a intentar y le decía, ¿cómo era que le decía Argaña a Guamusi? Doble, que yo llegué, bueno, llegué, le llamaba a Guamusi, le tenía un dicho a Argaña, Batara. Batara, vos le llegás y le decís, Batara, le decís, te meto un tiro. Cualquiera, muy bien. Y el Partido Liberal también tenía que vivir, ¿verdad? Así como el Partido Colorado hizo su convención, eligió su candidato, el Partido Liberal también tenía que vivir y tenía que dar gestos de que estaba con vida, pero no podía porque estaba perseguido, ya se había levantado aquella interdicción que había del decreto 12.246 del 25 de abril de 1942. Recuerda que le declaraba fuera de ley al partido. En la primavera democrática, en julio del 46, salió otro decreto que anuló ese decreto. Se levantó esa prohibición. Pero, como les digo, sin pretender ser muy reiterativo, o que Fidel Vitao tenía miedo porque venía a llegar a tu casa y todo adentro. Y si vos eras dueño de casa, probablemente iba a ser el último en recuperar tu libertad. Entonces los liberales pretextaban esa reunión y decían, no, estamos festejando nomás acá el cumpleaños, el santo de Rodrigo Silveira, o de comprometerme, Rodrigo, aumentata fulana, entonces lo que estaba yo batí. La mayoría de liberales, eso no podía tocarse la polca 18 de octubre. Y yo recuerdo que una vez contaban, de manera de chiste, ¿verdad? Luis Alberto Brana, en una fiesta, en una reunión, ahí por su valle, alto, Pacaraí, por ahí donde ella, Uyureso, por 18 de octubre. Y por eso, ya tuvo una cumplida en día, porque ahí perdió su esta policía, a enteropeiteña y algo, a ver, liberal o no liberal, y ahí su puta freno. Vamos, no todo preso. La Icatúa Yapó, PM Guaná, Penderera, como PM Yuve 18, ambos puta PM kilómetro 11, a Pembo yo puta 7 notas musicales, PPP como a las 18 mañana. Pero yo no sé contar como contaba Paraná, que era un hombre, tenía también un gran carisma. Bueno, el asunto que siempre estaba, porque además la dirigencia política del partido, estaba, como le dije, algunos que volvieron con su Bizarreta, Riar y todo, el fuerte de la dirigencia liberal estaba en Buenos Aires. Y ahí era el presidente del directorio, el capo de eso, era Ullán.
con la presencia de Jerónimo Zubizarreta en el Paraguay, que estaba, él era el presidente, ahí, opcional, director, eso hay que respetar. Pero la figura central era Guyari, y él estaba en Buenos Aires. Había también alguna dirigencia que estaba en el Uruguay, como por ejemplo el doctor Carlos Pastore, que siempre estuvo en Montevideo, en Uruguay, y también algunos en San Pablo, Río de Janeiro. En San Pablo estuvo junto al doctor Benítez mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas la presencia dirigencial en el exterior y la figura era José Patricio Guyari. No había ninguna duda de eso. Guyari tenía un discurso allí en Buenos Aires, porque él tenía ahí un periódico que se llamaba El Heraldo. Y en ese diario, en El Heraldo, que él editaba, imprimía, editaba y le repartía y a los liberales y lo editaba, Clorinda, Otolao, Omonguere, Río Huibe, Río Pico, Mayuculo, que Paraguay, en la frontera de contrabando. Él decía de que el Partido Liberal tiene que hablarle permanentemente a su dirigencia y que tienen que estar preparados de presentarse por allí la oportunidad de competir electoralmente, de competir electoralmente. Así decía Guyari. Él no hablaba de eso de la no participación, el abstencionismo, no, de qué a la cancha. Porque si nosotros no entramos a la cancha, vamos a desaparecer, vamos a morir. En cambio, si participamos, si entramos en la lucha y no importa el resultado, pero eso nos permite reunirnos, hacer nuestro discurso, ya hayamos el enemigo fuera, ya filia llegué, etcétera, etcétera. Eso le vamos a ver al partido. Y eso se nota con la persecución que hubo contra Stroessner. Cuando Stroessner cae, el 3 de febrero del 89, el Partido Liberal Radical Auténtico no tenía más 60, 80.000 como máximo afiliados. Y después vinieron la participación, la interna, las municipales del 91, las elecciones de los líderes, constituyentes, etcétera. En 10 o 12 años el partido 1.200.000 afiliados. Que hoy estoy seguro de esos 1.200.000 afiliados van a haber 500.000 que no quieren saber nada. Entonces hay que buscar también una nueva idea para motivarles y levantarles a ellos. Pero mucho de eso, entre paréntesis, sucede por la conducta de nuestro político. Porque la gente te puede aceptar al final de cuentas que vos no seas un doctor, un intelectual, una persona que haya escrito libros, que hace grandes discursos, o está bien, capaz sea un cagón que nunca tuviste la valentía de salir a afrontar la lucha. Pero cuando la gente sabe y escucha y ve que tu contrario te compró, te llevó, te dio platita, te aceptó, y a partir de ahí te callaste, no decís más nada, y vos sigues aquí y le defendés. Entonces ahí la gente no quiere saber más nada. Y mucha gente está alejada del partido hoy día por la postura que tienen nuestros dirigentes. Que repito, podemos tener errores, mucho más los que trabajamos en la política, porque estamos a expensas de hacer errores, de plantear una política que no es la correcta, que no se tendría que haber hecho la política A, teníamos que haber elegido la política F, por decirte. Bueno, eso nos equivocamos. Pero otra cosa es cuando la gente comienza a decir, che, guanánimo, tipo, cuando nieve, y entregar, y Maurilo y tal, que la prueba, se le dio plata, que recibió, y le colocó a su señora, a su hijo, su fulano allí,
en tal lugar público. Eso te marca la gente. Entonces, en esta época, Federico Chávez, que asumió la presidencia del Partido Colorado el 11 de septiembre de 1949, este es el que Stroessner le echa en el 54. Repito, amiga y amigos, hay unos 5 presidentes que fueron colorados ahí, desde Natalicio González a Federico. Le voy a decir enseguida quiénes son, pero quiero seguir la hilaridad para ver la posición que tenía Federico Chávez sobre la política que escribía José Pedullari en el Heraldo de Buenos Aires. Repito, en síntesis, ñañara preparado lo mitad, porque o íbamos a elección, ni que tú ya pongan diete. Entonces tenemos que tener, citándole a los amigos y decir públicamente, sí, si hay condiciones, sí, también, no es ningún estúpido de ir a participar y permitir que te torturen todo el día. Si existen condiciones de respeto, de participación, de libertad, etcétera, etcétera, sí, no hay problema, vamos a participar, vamos a tocar también ese tema. Entonces, Federico habló de la posibilidad de realizar las elecciones en el 53, que realizó después de esas elecciones del año 53, y permitiendo que el Partido Liberal tenga un mínimo de libertad en su accionar político. Y de esta manera, ¿por qué? Porque el Partido Liberal que decía la concurrencia a las elecciones debe ser nuestro método de lucha. En este sentido, su Bizarreta, retrocedemos, fue por los años 51. Él vivía ahí en 25 de mayo y Estados Unidos. 25 de mayo, Estados Unidos. Era una especie de directorio y ahí funcionaba el directorio. Estuvo 35 años en el poder este partido. Nunca tuvo un local partidario. Nunca tuvo un local partidario, no como ese palacio que tiene el Partido Colorado. Debe ser fácilmente ahí en el centro de Asunción, 2 hectáreas más. Nosotros nunca tuvimos un local partidario. No sé si fuimos tan inútiles también, pero el problema era que también solo teníamos mucha lucha interna, así como la que tenemos ahora, con la diferencia que ahora fulano y mengano le reta, le putea a fulano. Antes necesitábamos arrojarla, invocarla o prender de 2 o 3 tiros. Listo, hacía una revolución y ahí. Y su Bizarreta recibía siempre la visita, en especial de los dirigentes jóvenes del partido, los que estaban en Alom. Y su Bizarreta, Jerónimo Zubizarreta, coincidía con la posición de Ullari, de que si existe o existiese o existiera la posibilidad de participar, participemos, pero tienen que haber un mínimo de condiciones de respeto a tu libertad y a tus derechos. Pero en esa época el jefe de policía era Epifanio Méndez Fleitas, ahí en años 51, 52, y él hace una gran represión hacia los liberales. Y eso motiva que su Bizarreta haga declaraciones diciendo que el partido en esta condición no va a participar en ninguna de las elecciones. Y también Federico Chávez, que era el presidente y que era el que estaba dando un poco de apertura, y dice también, no, listo, perfecto, vamos a cerrar toda la puerta y chau. Esta llegada con Andire. El 14 de mayo, el día que fallece, el 14 de mayo del año 52, muere Jerónimo Zubizarreta, un gran dirigente liberal, un hombre que toda su vida se dedicó a engrandecer al partido y un hombre que tuvo la dignidad cuando fue
presidente de la delegación paraguaya para la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia en el año 38, en julio. No le gustó los límites que le dieron, y él cree que hubo un arreglo, etcétera, etcétera. Y él dijo, yo hasta aquí llegué. Vino y le dijo al presidente Paiva, yo renuncio. En este caso ya era el 4 o 5 de julio. El arreglo se hizo el preliminar el 9 de julio y después el tratado se firmó el 21 de julio. Yo renuncio y también renunció a la presidencia del partido. Jerónimo Zubizarreta. Él fallece en el año 52 y entonces ahí el partido hace por el tema de las urnas volantes para renovar la autoridad que tenía. Y además tenía que votarse en Asunción, pero también tenía que votarse en Argentina, en el Uruguay, en Brasil, una partida de lugares. La votación duró mucho tiempo. Zubizarreta murió en mayo, ya estaba enfermito, y ya antes se estaba preparando la votación, que fue desde marzo, mediados de marzo a mediados de abril. Un mes y medio, casi fue, del año 54. Entonces, el año 54, porque el año 52, donde muere Zubizarreta, queda un año sin conducción. Y allí el pueblo liberal, como le dije, del Paraguay, de la Argentina, no Buenos Aires solo, de la Argentina, de Montevideo, de Uruguay y del Brasil, le eligen a José Patricio Bullari como presidente del partido. Y como vicepresidentes, primero a Víctor Rojas, el que había sido ministro de Guerra y Marina durante la Guerra del Chaco, siendo civil, Víctor Rojas, y el doctor Alejandro Arce, el médico, que estaba en Paraguay, Él vivía en Paraguay, estaban la gente del partido acompañándola a Zubizarreta. Era una especie de vicepresidente que tenía él y quedaba esa situación. Fue electo entonces José Patricio Bullari y presidente del partido, y allí volvió a recalcar, siendo presidente del partido, de que él creía que su partido, el Partido Liberal, tendría que participar en elecciones. Pero decía nuevamente, esas elecciones deben también otorgar un mínimo de garantías a los adherentes al Partido Liberal. Yo no le puedo ir a decir a un dirigente liberal de Caguazú o de Cacupé o de Iquiquí, el Pequeato, el por la reunión, no importa, uno tengo por aquí, o Japón de Roja. Tiene que haber un mínimo de garantía para que pueda existir eso. Eso era un ambiente de terror. Hacer el tema de las elecciones era realmente complicado. Y este siempre también fue un tema central de la discusión que existió en el Partido Liberal. Hasta hace poco, relativamente. Hace poco, relativamente, son 25 o 30 años. Se discutían las convenciones. ¿Hay que participar o no? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer para ir a participar? Vamos a hacer política acá y mientras tanto tu amigo, tu correligionario, tu vecino está siendo torturado en investigaciones. Y eso siempre se daba generalmente en las reuniones de la Longa de la Juventud. Y ahí se recordaba que nosotros le habíamos criticado mucho en el año 62 a la gente de Levy, que participó en las elecciones del 63 con la candidatura de Ernesto Gavilán para presidente, que por supuesto ganó Stroessner, y decíamos, participan estos en elecciones amañadas, que se sabe de antemano quién va a ser el ganador, y mientras tanto su amigo, su pariente, al final le cuenta su correligionario
están siendo diariamente torturados, reprimidos en investigaciones en toda la policía, tanto de la capital y policía del interior. Pero ¿qué hacemos nosotros? 5 años después del 67 se nos reconoce como liberal radical y participamos en la constituyente ya, una previa antes, y después en el 68 en las elecciones. También con liberales torturados, partidados, peleados, exiliados también. Tal es así que en esa elección, les cuento, después vamos a ver más adelante, se hacen las elecciones en las Acacias y en la lista de senadores están Carlos Pastore y Alfredo Ramos. Y el Partido Colorado le borra de la lista ellos. La Junta Electoral Central dice que vengan, los amigos dicen a Pastor, dicen que vengan y van a firmar. No pueden venir a firmar, deben el exilio. Entonces no pueden estar en la lista de candidatos, tienen que venir a firmar acá adelante el testigo. Pero estaban allí ellos porque estaban en calidad de exiliados. Ellos son los que le habían enviado al exilio. Esa fue una discusión que se dio durante mucho tiempo en el Partido Liberal. El tema, hay que participar, no participar, hay condiciones para participar. Si vamos a ser estrictos, hoy mismo, 2024, estoy absolutamente seguro, vos te vas y presentás tu currículum sin poner nada político, tu currículum como persona capaz para un trabajo en IPS, y viene otro y presenta su currículum poco en nada, y por tanto su afiliación colorada, el cargo va a ser verdad. El cargo va a ser verdad. No hay ninguna duda, ninguna duda. Y por eso el Partido Colorado sigue ganando las elecciones. Porque el Partido Colorado es el partido del Estado. El partido del Estado, el que controla el Estado paraguayo, es el Partido Colorado. Ministerio de Salud y POUV, Ministerio de Hacienda y POUV, Justicia y Trabajo y POUV, Agricultura y Ganadería y POUV, Ministerio del Interior y POUV. Así es sencillo. No existe ese principio democrático de hacerle compartir también a la oposición. Por eso se le dice a la gente cuando que copar el jurado de enjuiciamiento y copar el Consejo de Magistratura y la presidencia de diputados y la presidencia del Senado y la mayoría de la Corte Suprema. Eso oxida a la democracia, oxida a la democracia. Yo no, Federico, sea mi hermano, que también como ser humano pudo haber tenido sus errores y estoy seguro que los tuvo y los tienen, hay que tener. Pero siendo presidente de la República había Colorado, había gente de otro partido y por supuesto había obieístas, gente de una C y liberales, compartir el poder. El doctor Leano Berrona, ministro de Educación, Colorado, Colorado, auténticamente colorado, de familia colorada. Y eso no había, indudablemente, en ese momento difícil del Paraguay. Estamos hablando de los años 50, ni hasta ahora se está dando eso. Luego, Natalicio González, que asume el 15 de agosto del 48, como le dije, es destituido por un golpe el 29 de enero de 1949. Y encima, sobre la marcha, es expulsado del Partido Colorado en una convención que se realiza el 17 de abril de 1950 por ser él el responsable de la deshonestidad pública y de persecución a su propio hijo. Que puta, tu Colorado tiene piedad, o cobrazo del sector democrático que de hecho una convención que se realizó, lo comenté recién, ahí en el Teatro Municipal. Y, bueno, está ahí, perfecto. Subió, juró el 15 de agosto del 48 y en enero del 49 a patada se le echa, a patada. Y encima, el 17 de abril de ahí, del año 50, un año después, tarjeta roja, echarle el partido.
Y se vivió una gran anarquía. Y acá le voy a contar los que fueron presidentes. El presidente vino, se le echó Morinio y subió el doctor Juan Manuel Frutos. Después el doctor Juan Manuel Frutos vino el doctor Natalicio González, a quien se le quita también de la presidencia. Reemplazándolo a Natalicio sube el general Raimundo Rolón, que vive ahí detrás de la cancha del Guaraní. Él está desde el 1 de febrero, se le echó el 29 de enero, del 1 de febrero del 49 a el 26 de febrero del 49, un mes en el gobierno. Ahí sube Felipe Molas López, un odontólogo. Su hermano era un oficial importante de la caballería. Felipe Molas López sube el 27 de febrero del 49 y va hasta el 11 de septiembre del 49. Poco tiempo, 5 o 6 meses. Pero él realizó unas elecciones en abril del 49 para ser presidente legal. O sea, presidió su propia elección, situación que nunca los liberales hicieron. Los colorados, muchos, presidieron su propia elección. Pero habiendo una elección, no tiene que solicitar permiso, que venga otro, porque no fue problema. Presidió su elección. Y posteriormente, del 11 de septiembre del 49 al 4 de mayo del 54, habiendo también unas elecciones que hizo en el 53, presidió Federico Chávez la presidencia. Federico Chávez. Esa fue la secuencia de presidentes. Podemos contar como Natalicio González I, Juan Manuel Frutos, Higinio Morinio I, Juan Manuel Frutos, Natalicio González, general Raimundo Rolón, Felipe Molas López, Federico Chávez, arquitecto Tomás Romero Pereira. 7 presidentes en 15 meses. Hasta aquí vamos a estar hablando hoy y vamos a continuar, si Dios y la Virgen permiten, el próximo lunes, ya con la presidencia de Federico Chávez y el inicio de la presidencia de Alfredo Stoll. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos y que Dios y la Virgen les bendiga. Muchas gracias, doctor. El lunes es feriado para todos, pero vamos a dar nosotros las clases. Lunes feriado.